en fin, están todas, tanto el concepto de las sectas como el concepto de la triplicidad y de la exaltación están muy, muy vinculados en las cartas. Al final, todo tiene su porqué. Bueno, que el tema, sí, el tema de el tema de las triplicidades es muy importante, ¿no? Además, tenemos un orden que vincula en las triplicidades pues, un principio que es muy importante, ¿no? O sea, el principio, por ejemplo, de que a la hora de establecer las regencias diurnas y nocturnas, aparte de establecer el principio de la secta, que obviamente como estabas comentando, los planetas diurnos lo hacen, o sea, gobiernan la secta, gobiernan los signos masculinos y los nocturnos los signos femeninos, que lo hacen en sextil, a partir de la posición que ocupa la luna en los goces planetarios por casa, o sea, el hecho de que la luna, la tercera casa de la luna, o sea, la tercera casa es el goce de la luna, se encuentra en sextil con el ascendente y el sol se encuentre en trígono con el ascendente. En la tradición se indica esa regla que tú estabas comentando precisamente, porque obviamente no es una cuestión improvisada, realmente eso tiene un sentido y tiene un sentido muy profundo, ¿no? O sea, el hecho de que los planetas diurnos, ¿de acuerdo?, se exalten en el trino a su domicilio principal, menos en el caso de Júpiter, que no puede dominar preponderantemente el fuego, lo tiene que hacer a través del trino en agua, ¿de acuerdo? Y el hecho de que la luna, que expresa todas las variaciones o todas las expresiones diferenciales de lo que es la naturaleza y la visión terrenal, ¿de acuerdo?, al representar ser significadora de la Tierra, el hecho de que sea un sextil, cada uno de los sextiles en un caso sea tropical, en otro caso sea fijo, en otro caso sea mutable, pues también nos da unas claves acerca de las exaltaciones, ¿no? También una cosa que indicaba Ptolomeo, que es muy, muy, muy hermosa, que también nos da una buena explicación, es que el Sol y los planetas superiores pues se exaltan en los cuatro cárdines, o sea, en los cuatro puntos cardinales. El Sol en el este, en el norte se exalta Júpiter, en el oeste se exalta Saturno y en el sur se exalta Marte. Son los diferentes signos, ¿no? El signo del este, de acuerdo, que es Aries, el signo del oeste es Libra, el signo del norte es Cáncer, el signo del sur es Capricornio, ¿no? Y allí se exaltan los tres planetas superiores y el Sol. Y luego tenemos pues las dos exaltaciones de los planetas femeninos, que están a la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda del Sol. O sea, tenemos el Sol, se exalta en Aries, y a la derecha tenemos Piscis, donde se exalta Venus, y a la izquierda tenemos a la Luna, que se exalta en Tauro. Y entonces, la relación que se da entre la Luna y Mercurio es muy importante, porque es la relación que se da entre el alma racional y el alma vegetativa. Y es una relación por trino, precisamente. Entonces, Mercurio se exalta en el mismo signo donde tiene su domicilio de goce, ¿no? Entonces, tenemos ahí otra estructura que también tiene que ver con la manera en que los planetas de alguna manera se engarzan o se atan a los diferentes puntos cardinales que expresan las características de cada uno de los espacios, ¿no? Entonces tenemos esas dos versiones, la versión que tú estabas comentando, que es una versión que tiene que ver con el orden celeste, y la versión que tiene que ver con el orden terrestre, ¿no? Y luego hay una tercera versión de la que, por ejemplo, habla Al-Kindi, que dice que las relaciones entre las exaltaciones están vinculadas a la enemistad que se da entre ciertos planetas, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que encontramos que la caída de Marte es la exaltación de Júpiter, y la caída de Júpiter es la exaltación de Marte. La caída de Venus es la exaltación de Mercurio. La caída de Mercurio es la exaltación de Venus. Y tenemos también que la caída del Sol es la exaltación de Saturno, y la caída de Saturno es la exaltación del Sol. Tenemos, por lo tanto, varios principios polares que determinan las características fundamentales de sus planetas, que están vinculadas a una visión
que es una visión tripartita que tiene que ver con el alma, con el espíritu y con el cuerpo, con la encarnación, y la relación que se da entre los diferentes, planetas nos habla de esas características. Hay una cuarta también, que es la que mencionaba Rafael Gil en un maravilloso artículo, en donde decía que las relaciones de exaltación no se corresponden con los signos, sino con ciertos grados, y que esos grados están construidos a partir de los decanos egipcios, que era un calendario que ellos utilizaban para entender pues, una especie de almanaque agrario que les servía para comprender pues, cómo se manifestaban las cualidades del sol, cómo se manifestaban las cualidades de la luna, ¿de acuerdo? Y tenemos ciertos grados, que son grados de elevación en los que están diferentes estrellas, o donde estaban en aquellos tiempos diferentes estrellas, que es donde se exaltan los planetas según sus diferentes... Sí, que era un punto concreto, además. Un punto en los 19 grados de Aries, es solo ahí se exaltaba el Sol, sí, tenía un... Efectivamente. Y la exaltación de los nodos también, claro. Y hablar, por lo tanto, eso nos da la justificación hacia cada exaltación de los nodos. Sí. Entonces tenemos que las exaltaciones, en el fondo, es el mayor compendio enciclopédico de sabiduría astrológico que tenemos, o sea, el rastrear dónde se van colocando las diferentes exaltaciones y la construcción de todo ese sistema, si os fijáis, pues está muy orientada a comprender lo que es el sistema en su articulación más compleja, ¿no? O sea, cuando tú estás hablando de las triplicidades, por ejemplo, pues a través de las triplicidades tenemos la manifestación de la relación que se dan del Sol, la Luna, los planetas superiores, los planetas inferiores, y el hecho de que Mercurio es el que enlaza los planetas superiores con los planetas inferiores, que no pertenecen a la secta diurna, a la secta nocturna, porque es el planeta que los une. Entonces, toda esta estructura, la estructura de las dignidades esenciales, sobre todo a través de las exaltaciones, nos da una herramienta para explicar las diferentes relaciones, pues podríamos decir, los diferentes algoritmos que tiene este sistema. Porque hay que pensar que el horóscopo es el primer sistema cibernético que descubrió el ser humano. Como indica Ptolomeo al principio del Almagesto, que lo dice, indica: nosotros no pretendemos describir cómo es el cosmos, nosotros pretendemos desarrollar una herramienta que nos sirva para entender el cosmos. Con lo cual nosotros no describimos el cosmos, sino que construimos una herramienta para describir el cosmos. Con lo cual el zodiaco y el sistema geocéntrico, el sistema horoscópico, no es una descripción de la realidad, sino es el instrumento que nosotros utilizamos para describir la realidad. Y eso se hace muy en función de lo que representan las dignidades esenciales, como llevamos comentando en esta conversación, ¿no? Entonces, ese factor es muy importante. Hablábamos de las triplicidades, hablábamos del domicilio, hablábamos de la exaltación. En algunos casos es bastante confuso la diferenciación entre esas tres importantísimas dignidades. Hablábamos en un momento, comentaba, ¿de acuerdo?, que las dignidades tienen que ver con la propiedad. O sea, los planetas tienen propiedad sobre determinados signos. Sin embargo, lo que tiene que ver con la exaltación tiene que ver con la soberanía, ¿de acuerdo?, o la expresión más plena de lo que representan las características de un determinado planeta. Como si nosotros dijéramos, nosotros entramos en Tauro, ¿vale?, y somos recibidos por Venus, ¿qué cualidades podemos presentar que les resulten especialmente gratas a Venus, ¿no? Eso es una cosa que yo suelo comentar bastante, pues, cuando se lo explicaba a los niños, ¿no? O sea, tú llegas a casa de la abuela, ¿de acuerdo? Cuando llegas a casa de la abuela, ¿a quién halagas, no? O sea, ¿a quién halagas? ¿Quién es el preferido de la abuela? Entonces, si tú halagas a ese invitado, evidentemente obtendrás de parte del dueño pues una reacción exageradamente favorable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tauro, la luna, ¿no? O sea, la luna es recibida en Tauro con honores, como si fuera un invitado de honor. Y es ahí donde la luna tiene su soberanía, mientras que donde tiene su domicilio es en Cáncer. Son diferencias que marcan una estructura en la cual, cuando nosotros estamos estableciendo las relaciones entre los planetas, nos dan indicaciones muy importantes
acerca de lo que esos planetas quieren decir. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a la luna en Tauro, significa que es recibida por Venus. Ella se encuentra peregrina, pero en el momento en el que Venus observa a la luna allí, le dice, pues siéntete como si estuvieras en tu casa. Y libera a la luna de cualquier tipo de responsabilidad. Con lo cual, la luna puede expresar sus cualidades, como yo puedo expresar las cualidades en casa de mi madre, donde no tengo que poner la lavadora, donde no tengo que hacer la comida, donde todo me viene fácil, todo me viene regalado, ¿no? Eso hace que, por lo tanto, la dignidad de exaltación sea una dignidad en la que el planeta puede expresarse muy bien, pero que no está vinculada a las obligaciones que conlleva el domicilio. O Sí, sea, como si tuviera solo privilegios. Es un claro, escenario de privilegios. es vivir en privilegio, ¿no? Es que es vivir en un estado de privilegio. Como ir a una casa por la noche o por el día, pues ahí ya se explica también la triplicidad, ¿no? ¿Cuándo eres mejor recibido? Si es por la noche o es por el día. Si llegas fuera de hora o llegas, es lo mismo. Y lo mismo con los términos, para mí. Yo lo explico también un poco en función, ¿no?, de los dormitorios que tiene una casa, ¿no? Mi hijo, pues es dueño y señor de su cuarto. Ahí que nadie le toque las cosas, ni que... Pero en la casa, pues en la casa no manda él, lógicamente. No hay un gobierno por parte de él. Pero sí es verdad que tiene un espacio, un rincón, y es una forma de explicar también el término del planeta, cuando hay una parte donde tú, bueno, pues puedes un poco, te dejan, te reciben bien ahí, o sea, tienes ese espacio donde tú puedes un poco manipular o organizar las cosas en función de lo que el signo espera, ¿no?, de lo que el regente del signo espera. Es que sinceramente, a mí me parece, Lourdes, que el término es la más sutil y la más hermosa de todas las divinidades. Sí, es muy interesante. Es Y muy además, por interesante. ejemplo, se nota mucho en el caso de gemelos o en el caso de niños que han nacido con 5 minutos, con 10 minutos, que cambia el término, cambia todo. Y ahí leí hace poco un artículo de Mila Domingo que hablaba de dos hombres, dos gemelos, y uno falleció con 14 años y el otro todavía, bueno, tendrá ahora 60 años o por ahí. Y cómo explicaba ahí, precisamente por ese momento del ascendente, esos grados en que nació, siendo además el ascendente en ese caso era el punto de Ile, y cambiaba completamente el regente del término en uno y en otro, y cambiaba, por tanto, el Alcopoden, ¿no?, en la carta. Como se veía uno de ellos muy debilitado, muy mal situado, muy mal posicionado, que fue el que falleció con 14 años, y luego el otro, el hermano, pues tenía otro planeta como el Alcopoden, y como se nota ahí esa dignidad tan fuerte que hay en un cachito del signo cuando es por término, siempre y cuando pues no sea tampoco tu signo de caída ni de exilio, ¿no?, porque ahí ya se pierde mucho, ¿no?, la virtud del planeta. Pero es muy, muy interesante ese tema, el término. Yo además he notado una cosa muy curiosa, que es que en general, cuando la persona que está aprendiendo astrología no tiene una base astrológica, el término es una de las primeras cosas que se comprende. Sin embargo, cuando uno tiene una base astrológica, lo que es la astrología contemporánea, tiene hasta cierto punto los vicios de la astrología contemporánea, que no se centra tanto en el tema de las dignidades como en el tema de las posiciones a través de analogías metafóricas, pues te das cuenta de lo rápido que lo interpretan. Y como nosotros venimos de otra manera de entender la astrología, nos cuesta más darnos cuenta. O sea, tú explicas los términos y al final el alumno acaba entendiendo mejor, sobre todo si tiene esa característica de verlo virginalmente, que el propio maestro, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber estado explicando el tema de los términos y decir, bueno, es como si tú llegas a una empresa, ¿no? Y dentro de esa empresa pues hay cinco modalidades de empleado, ¿no? Tenemos el empleado venusino, el empleado jupiteriano, son como si dijéramos diferentes tipos de contrato, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes tener un contrato para ser Venus, puedes tener un contrato para ser Júpiter, puedes tener un contrato para ser Marte o para ser Saturno, cualquiera de los 5 planetas. Entonces, tú vas a pasar por esa empresa por todos los diferentes niveles. Vas a pasar a lo largo de tu periplo por todos los diferentes niveles. Entonces, eso va a implicar las motivaciones ulteriores que te dan sentido respecto de la manera en que tienes de relacionarte con tu jefe, ¿no? O sea, por ejemplo, Venus cuando entra en Aries. O sea, Venus entra en Aries, se pone
de alguna forma trata de buscar su motivación primaria en Júpiter. Es el primer término de Aries. Entonces ahí entra Venus y tiene que obedecer los términos de Júpiter en cuanto a su relación con Marte y el Sol, que son los planetas que tienen testimonio principal allí. Entonces, de alguna manera, cuando Venus está vinculada por motivación a lo que representa Júpiter, en ese tema concreto. Si, por ejemplo, en ese tema son los hijos, y Marte representa al marido, y Venus representa el regente del ascendente y por lo tanto representa a la persona, significa que el nivel de supeditación o el nivel de dependencia que tiene la mujer, porque se encuentra en un signo en donde depende de Marte, que representa al marido, está en función de Júpiter, que son los hijos. Pero a lo mejor si se encontrará en términos de Mercurio, y Mercurio representa el trabajo, pues tiene que ver más bien con cuestiones de trabajo, esa supeditación que se da entre el hombre y la mujer, y los hijos no son tan importantes. Entonces, lo que nos indican los términos es la motivación ulterior que marca la relación de dependencia o de superioridad de un planeta respecto a otro en función del lugar donde se encuentra. Con lo cual nos está dando una información de fondo que es crucial, ¿no? Entonces, cuando Ali Ben Rachel habla de las recepciones por término y que bajo determinadas circunstancias son más decisivas, ¿de acuerdo?, que las que se dan en domicilio, en triplicidad o en exaltación. Y otros aspectos que son muy importantes a la hora de tener en cuenta en función de quién está interpretando la carta o sobre qué factor se pretende incidir, ¿no? O sea, en la tradición existe una jerarquía de dignidades, ¿no? Tenemos primera dignidad de domicilio, que se considera dignidad pues, vinculada a la propiedad. Luego tenemos la dignidad de exaltación, que tiene que ver con el reinado, con la expresión más plena de lo que son las características, pero vinculadas a las obligaciones. La triplicidad, que vincula 3 espacios zodiacales en concreto con sus correspondientes significados tópicos y que por lo tanto vinculan 3 áreas diferentes de la vida vinculadas al elemento en concreto, porque tú estabas comentando cuando estabas hablando también de las exaltaciones. Y luego finalmente tenemos el término que nos indica cuáles son los términos del contrato de ese planeta en ese espacio determinado. Finalmente tenemos el decano, que implica cómo se manifiesta de forma superficial, esto es, bajo qué fachada se muestra la persona. Entonces, son esos 4 niveles los que nos van informando. En la tradición antigua se nos hizo un pésimo favor que no tiene que ver tanto con la interpretación que tú y yo hacemos habitualmente cuando hacemos una carta horaria o una carta natal, sino que tiene más bien con factores, tiene que ver más bien con factores de cuantificación, como por ejemplo la Gilequia Cocodel, cuando estabas hablando de Gilequia Cocodel, que establece la dignidad a la hora de calcular el Almuten con 5 puntos o 5 virtudes para el domicilio, 4 virtudes para la exaltación, 3 virtudes para el término, 2 virtudes para, perdón, 3 virtudes para el término si es al Kindi o al Biruni. Todos los demás, por ejemplo, Masala y al Bishir, ponen por delante el término, le da 3, perdón, por delante la triplicidad, le da 3 y el término le da 2 y finalmente el decano se queda con una sola virtud. Todos esos niveles de cuantificación son muy engañosos y realmente funcionan mal, ¿de acuerdo? Cuando lo que se trata es de explicar cómo funcionan esos factores en una carta radical, semi-radical, como una carta horaria o una carta natal. ¿Por qué? Porque hay que entender los matices cualitativos más que los matices cuantitativos de lo que representa cada una de las dignidades. Porque en determinadas circunstancias a mí me puede interesar más qué es lo que motiva a Venus a supeditarse a Marte cuando se encuentra en Aries, que el mero hecho de que Venus esté supeditada a Marte en Aries. Porque a lo mejor una persona viene con la percepción clara de que está supeditada a su marido. Eso no se lo tienes que decir, porque ya lo sabe. Hasta cierto punto no representa un problema comprenderlo o afrontarlo. Pero la motivación ulterior, que puede estar significada por el término, o el hecho, por ejemplo, de que esa persona esté gobernada por su regente de triplicidad, porque hay un aspecto pues muy señero, que refuerce mucho la posición de ese planeta respecto a su regente de triplicidad. O sea, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de la triplicidad, nosotros, bueno, yo al menos que uso signos enteros, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un ascendente en tierra, sabemos que hay
otras dos casas que se relacionan íntimamente a través del elemento con ese ascendente. Si yo, por ejemplo, tengo mi manifestación espontánea es Tauro, pues mi creatividad y mis hijos son Virgo y mi filosofía de vida es Capricornio. Lo cual quiere decir, por lo tanto, que esas tres áreas de la vida están aunadas por el regente de triplicidad diurno, concretamente porque mi carta es diurna, por lo tanto por Venus. Venus es coordinador de esos elementos que están vinculados a lo que representan tópicamente a través de lo que son sus virtudes, pues de frialdad, sequedad y de las tres modalidades, como explicaba maravillosamente Tilde Burkhardt, por ejemplo, que él decía, nosotros deberíamos darle más importancia a los ritmos o al movimiento, de acuerdo, que a las cualidades meramente, o sea, en el sentido de habría que darle más importancia, más que al elemento, a la modalidad, porque en realidad la modalidad es la que une esos tres factores. Hemos tomado como punto de referencia ascendente casa 5 y casa 9. Entonces la triplicidad mantiene unidos, engarzados, diferentes áreas de la vida que están pues íntimamente vinculadas. O sea, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, tengo la casa 4, la casa 8 y la casa 12 en fuego. Eso significa que lo que está vinculado a la casa 4, a la casa 8 y a la casa 12 tiene una dimensión espiritual y no tiene una dimensión tan concreta, ¿de acuerdo?, como lo que está vinculado a casa 1, a la casa 5 y a la casa 9, que son signos de tierra. Y por encima de todo lo que tiene que ver con la psique, que está muy vinculada al sol, porque el regente de triplicidad es el sol. Con lo cual, cualquier problema que tenga yo, que tenga que ver con mis procesos de depuración, con la muerte o con mis raíces, van a estar íntimamente vinculadas a lo que el sol representa. Entonces, si nosotros no manejamos la regencia de triplicidad, carecemos de la herramienta que nos permite articular los diferentes lugares. Es decir, ¿qué tiene en común? ¿Qué tiene en común la casa 1, la casa 5 y la casa 9? No solamente el mero hecho virtual de que sean signos del mismo elemento, sino que además tienen un actor que de alguna forma nos coordina, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, diferentes oficinas, ¿vale?, que cumplen funciones distintas, pertenecen a la misma empresa y el coordinador general de esa empresa es el regente de triplicidad. Factor importantísimo, que no manda más que el gerente correspondiente en cada uno de los lugares. Su trabajo no es ese, su trabajo es armonizar, ¿no? Es por eso que para nosotros, bueno, para los de raigambre helenística y a los que cultivamos básicamente una astrología que tiene que ver con la primera hornada medieval, ¿de acuerdo? Para nosotros los signos enteros representa eso. Para nosotros los signos enteros representa que los temas están vinculados a las cualidades. Y eso nos permite construir a través del sistema de dignidades un sistema que crea armonía y no genera pues distorsiones. Por ejemplo, yo tuve muchos problemas con eso, porque en Plácidos, por ejemplo, el regente de la casa 1, o sea, es que la casa 1 es Tauro. Bueno, la casa 1 es Tauro y la casa quinta es Libra. Con lo cual son signos en aversión. Mi capacidad de generar, de construir, mi capacidad de disfrute está desconectada del ascendente. ¿Tiene sentido? Eso desarticula totalmente el sistema de la carta. Entender cada uno de los signos vinculado a cada uno de los lugares mantiene una relación íntima o mantiene una relación que permite ligar lo que son las potencias con los actos. O sea, la potencia y el acto a través del signo. La potencia que son los diferentes temas y el acto que representa el planeta determinado a través del signo. Si nosotros destruimos ese sistema perfectamente articulado, todo el sistema de afinidades esenciales se nos cae. Claro. A mí mucha gente me pregunta, entonces, ¿por qué los astrólogos decidieron utilizar sistemas de casas de cuadrante? Pues por otros motivos, que no tienen que ver con la exégesis del sentido de lo que representa una casa natal, sino que tienen que ver con otros procesos. Por ejemplo, procesos que los he estudiado muy bien, porque yo los he seguido a través de tu obra como temas de prognosis, que tienen que ver, por ejemplo, con la técnica del divisorio participante,
o que tienen que ver, por ejemplo, pues no con el sistema de profecciones. Por ejemplo, el sistema de profecciones también se basa en el sistema de signos, ¿no? Pero por encima de todo, cuando nosotros estamos hablando de dignidades, estamos hablando de aquel factor que nos permite ligar el planeta a lo que representa cada uno de los lugares o áreas de la vida. O sea, el actor y el escenario. A través de la relación que se da entre el actor y el escenario es el signo. Y por lo tanto el signo es un factor de contexto desde el punto de vista de la astrología tradicional. No es un factor activo como propone la astrología psicológica contemporánea. Bueno, yo en mi caso es que no lo hago por signos enteros como tú y como lo hace la astrología clásica. Yo pienso que es que también se pueden hacer, puedes empezar por o sea, desde distintas perspectivas, ¿no? Lo puedes ver por un lado desde el punto de vista de signos enteros. Yo muchas veces he puesto la carta en signos enteros para ver alguna, o sí, precisamente para eso que cuentas, ¿no? Si hay que coincida si tú tienes el ascendente, por ejemplo, en Sagitario, bueno, pues que en la casa 5 tienes que tener un signo de fuego y en la casa 9 tienes que tener, o sea, que haya una cierta armonía. Pero desde ese punto de vista sí, pero yo me he decantado por Plácidos, primero por la zona por donde vivo, que hay muy poquita desviación, ¿no? No tenemos ese problema, ¿no? Con las latitudes ni nada, pero sí es cierto que yo lo he visto muy efectivo en el caso de prognosis concretas y de llegada de acontecimientos concretos, ¿no? En la entrada de una casa, cuando un planeta entra en la cúspide de una casa, pues estás desigual, es decir, no por signos enteros. Y yo noto esa influencia y la veo. Es que Entonces, para eso sirve. claro, O sea, entonces... Y luego aparte que considero que también muchas veces en las casas puede haber hasta dos regentes cuando se consigue, por lo menos en horaria, yo lo hago distinto a ti, en horaria, si la pongo no por signos enteros, la pongo por plácidos, que la pongo de las dos formas, juego con las dos para mí, pero en plácidos muchas veces cuando he visto un signo entero metido dentro de una casa, a mí me da una información adicional sobre dos posibles regentes, el regente del signo oculto, por así decirlo, y el regente del signo natural que se ve, ¿no? Viéndola desde la perspectiva de Plácidus o Regiomaltus, que es como lo usaban mucho también en horaria. Entonces, para mí es válida la información. Efectivamente, puedo decir, bueno, voy a ver, porque aquí, sobre todo aquellos planetas que están muy cerquita de las cúspides, de la siguiente cúspides, pues a veces está prácticamente influyendo en la siguiente, prácticamente, sobre todo si es el mismo signo. Pero, y en un orbe además que puede ser el orbe del planeta, o sea, es decir, estoy hablando de una influencia amplia, no de 2 grados solo, ¿no? Pero a mí me ha funcionado en Plácidos y me funciona en el día a día y en el tema de la prognosis. Fundamentalmente es eso, o sea, el Sol entra en la casa 4 que esté a 10 grados de Aries, por ejemplo, y se ve el evento, se ve la circunstancia. Entonces, Es que para eso fueron creados los sistemas de casas de cuadrantes, fueron creados básicamente para la prognosis. Por ejemplo, cuando Plácidos de Titus inventó el sistema Plácidos, o cuando Alcavitius desarrolló el sistema, que es el sistema que más éxito ha tenido, la inmensa mayor parte de los astrólogos medievalistas y renacentistas utilizan Alcavitius, ¿vale? Es un sistema de semiarco que funciona muy bien, es el sistema que se ha utilizado prácticamente durante toda la tradición, incluso hoy en día. Hay muchísimos astrólogos que utilizan el sistema de casas de cuadrantes utilizando Alcavitius sobre todo. El otro día estaba hablando con Pablo, por ejemplo. Pablo utiliza Alcavitius y es un hacha. O sea, realmente es un auténtico estilista. O sea, hace muy buena prognosis. Pero mientras tú ves Alcavitius desarrollar el sistema de casas de cuadrantes para hacer prognosis, en sus cartas horarias siguen usando signos enteros. Y lo mismo tú. O sea, tú, por ejemplo, dices, estás usando Plácidos. ¿Dejo yo de mirar, acaso, la relación que se da por signos enteros con el ascendente por el hecho de estar usando Plácidos? No. O sea, son no, es factores, eso, yo son no lo miro. factores que se anidan, o sea, son factores que se articulan. ¿Mm? O sea, yo tengo una doble mirada. Tengo una mirada a través de lo que representa las cúspides de las casas intermedias, que me dan una información que es valiosa, y por encima de todo tengo el orden genérico, ¿de acuerdo?, de lo que son las diferentes disposiciones de los signos en el zodiaco por sus características tópicas. Totalmente favorable y totalmente de acuerdo en que se utilice así. El problema es
cuando no se utiliza así. Esto es cuando se utiliza el sistema Placidus sin mirar lo que hay por debajo y olvidando el significado de lo que representan los signos enteros, porque como estábamos hablando, las dignidades esenciales derivan de la relación que tienen los planetas con los signos y la relación que tienen los signos con las casas. Si rompemos la armonía en esos tres niveles, el sistema de dignidades se nos descabala. En el momento en el que se nos descabala el sistema de dignidades, nuestra capacidad de prognosis se debilita de manera drástica y dramática y perdemos el sentido algebraico que permite, por ejemplo, que cuando tú estás viendo una carta hecha por alguien, de acuerdo, que utiliza el mismo sistema, un sistema parecido al mío, dices, esto huele a lo que hace Albert, ¿no? O sea, lo estás viendo y dices, esto perfectamente podría ser Albert. Y lo mismo me ves a mí haciendo una carta, según, por ejemplo, como la hace Smith o como la hace Zoller, ¿de acuerdo? Y dices, esto huele a Zoller, o sea, huele a Smith. ¿Por qué? Porque es la misma herramienta que hace que los astrólogos podamos dar un juicio ponderado y un juicio, por lo tanto, justificable. Y por lo tanto nos da un sistema formal. Y ese factor es de capital importancia, porque hay que tener en cuenta que la astrología era un lenguaje científico. Un lenguaje científico. No ciencia, sino un lenguaje científico. El sistema de las dignidades es un sistema que nos sirve para denotar conceptualmente significado de los diferentes actores en el sistema de la carta. Y por lo tanto, nos permite dar cuenta de lo que ocurre en la carta de una manera justificable, a través de relaciones matemáticas. Y eso lo que nos da, a través de esas relaciones matemáticas, es la posibilidad de poder traducir de manera clara acontecimientos y dar a la persona orientación acerca de lo que le va a ocurrir, no de una manera vaga, sino de una manera concreta. Pues si hay algo por encima de todo que es una característica muy señera de la astrología clásica, es su carácter predictivo y su carácter concreto, nada ambiguo. Con lo cual, todo lo que se achaca a la astrología como un lenguaje en el cual lo blanco parece negro y lo negro parece blanco, como decía Hegel, la astrología es la noche en la que todos los gatos son pardos. Eso es la astrología más reciente. La astrología antigua es una astrología que se basa claramente en la diferenciación. La diferenciación. Y sobre todo en una estructura narrativa que tiene que ver con una sintaxis. O sea, es un lenguaje. Entonces, de la misma manera que las matemáticas no son ciencia, pero es el lenguaje de la ciencia, la astrología no es astronomía, es el lenguaje de la astronomía. Y ese factor los astrónomos muchas veces lo olvidan. O sea, en el sentido de que los astrólogos no se dan cuenta que cuando están utilizando los principios astronómicos de manera articulada, no están haciendo astronomía, sino que están haciendo astrología. Y ese factor es muy importante, porque cuando los astrólogos se meten en nuestro terreno, cuando los astrónomos se meten en nuestro terreno, hay que decirles que se están metiendo en nuestro terreno. Entonces, ese factor, las dignidades esenciales son tan importantes porque las dignidades esenciales nos permiten establecer los diferentes niveles a través de los cuales los planetas se respetan, porque es un ecosistema. De la misma manera que tú vas al desierto, ¿de acuerdo? O vas a la sabana africana, o vas a la Amazonia, ahí hay unos códigos implícitos, relacionados con las cualidades naturales de los actores y representados por el papel que esos actores juegan dentro de ese ecosistema. Si tú, por ejemplo, vas a Australia y sueltas un conejo, como ocurrió, una pareja de conejos, como ocurrió en el año 1800 y pico, ¿de acuerdo? Al cabo de 10 años, ¿de acuerdo? Tienes Australia poblada de conejos y su ecosistema totalmente destruido. Están los transaturninos, por poner un ejemplo, son los conejos en la Australia astrológica. O esas especies invasoras que entran dentro de un ecosistema y lo alteran totalmente. Por ejemplo, la perca de río, ¿no? Entra la perca de río en el Manzanares, ¿no? Y de repente desaparecen todas las especies, se rompe totalmente el ecosistema y no puedes entrar en el Manzanares sin tropezar con una perca dichosa, una perca asquerosa.
Entonces el tema es que nosotros tenemos un sistema armónico en el que existe una relación entre diferentes elementos que respiran y que interactúan. Y las dignidades esenciales nos indican la relación que hay entre el dominio de los planetas y su expresión mundana. Si nosotros desarticulamos ese sistema, ya no podemos ver, ya no podemos identificar, ya no podemos decir, mira, Lourdes está haciendo astrología clásica como Albert. O Albert está haciendo astrología clásica como Lourdes. O mira que Albert está haciendo la rutina de Hermes, ¿de acuerdo? Al modo de Lourdes. Porque yo prefiero hacer la rutina de Hermes al modo de Lourdes que al modo de Abu Ali al-Khayyat, porque en el fondo no están en contradicción. Son dos maneras de entender, de acuerdo, el lenguaje, articular el lenguaje de una manera determinada. Entonces todo eso nos lo brinda las dignidades esenciales en las relaciones que se dan entre los planetas a través de lo que son los lugares en donde tienen que dar testimonio. Yo soy Marte, pues ante mí tiene que testimoniar cualquier planeta que pase por Aries y por Escorpio. Y hasta cierto punto tienen que tenerme muy en consideración cualquier planeta que pase por Capricornio. Porque en el momento en el que algo está tocando en Capricornio, está tocando a Saturno, y Saturno, por quien siente devociones por Marte, que soy yo. Con lo cual, evidentemente, va a tener mucha influencia lo que ocurra en Capricornio por el efecto que tenga en Saturno, lo que se haga conmigo, que soy Marte, que soy la niña de sus ojos. Sí, sí, está completamente ordenado y jerarquizado y hay unas jerarquías, como dices, unos protocolos, en todo. La astrología es fantástica en eso. Está... Llega un punto en que muchas veces no necesitas ni hacer la traducción. O sea, llega un punto en que le dices simplemente lo que es la relación entre Marte, Venus, Saturno en un lugar determinado, adjudicando lo que es el significado natural con el significado local, lo que representa a Venus, que a lo mejor son los hijos de la profesión, y lo articulas con lo que representa a Saturno, que a lo mejor es una cosa u otra, y Marte una cosa u otra, y no tienes ni siquiera que hacer la traducción. O sea, simplemente se lo sueltas a la persona y dices, oye, que lo has cuadrado, que realmente es así. Y eso es liberador. Eso lo habrás notado tú con yo tus también alumnos, le doy ¿no? importancia, porque claro, estamos... nuestros planetas visibles, los que vemos en nuestro Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, tienen mucha importancia también porque forman parte, ¿no?, del sistema solar y están ahí. O sea, que algo tienen que traer. O sea, vienen a hacer disturbios, como tú dices, ¿no?, a cambiar todo y a trastocarlo todo, pero es que también ocurre en la vida real, ¿no? En la naturaleza, en la vida real, tenemos siempre factores y puntos que nos descolocan nuestra vida cotidiana y que nos rompen esas jerarquías y ese protocolo que tenemos, ¿no?, esa disciplina, ese orden organizado en nuestras vidas. Entonces, tienen su importancia. Yo no pienso que sea por regencias, desde luego, para nada. Yo soy de la regencia tradicional, pero tienen su importancia en cuanto al ambiente y al ambiente que envuelven y a la... O sea, dan Piscis, por ejemplo, que es un signo muy concreto, pues hombre, Neptuno, que es un planeta que tiene una significación que efectivamente tiene mucho que ver con el caos y con la disolución de las cosas, bueno, pues Piscis, por las características que tiene Piscis, como signo que es negativo, etcétera, mutable, etcétera, esa serie de características, pues se ve más sobrecogido y más influido y más tal, o un poco que con Neptuno que con otro planeta, que otros signos. Lo que quiero decir es que hay una influencia del ambiente. Entonces, para mí esos planetas sí que influyen en el ambiente donde han caído, es decir, donde se habla ahora mismo de las regencias modernas. O sea, eso sí lo tengo en cuenta, pero es una influencia del medio, es como el medio externo a nosotros, ya de hecho, por eso son planetas transaturninos, son globales, son del colectivo, por así decirlo, no son de nuestra persona, ni son sociales, o sea, van más allá. Entonces sí hay una cierta vinculación entre Piscis, por ejemplo, y Neptuno, pero no la vinculación por regencia, es lo que yo quiero decir. Para mí regencia no la hay, desde luego, pero muchas sí. veces cuando estoy interpretando una carta, la gente dice, ¿y dónde está Plutón, Urano y Neptuno?
digo, yo siempre hago el mismo comentario. O sea, yo cuando entro en el subterráneo, en el parking subterráneo, ¿dónde están las columnas? Pues sosteniendo el sistema. Pero es que lo importante es transitar ese espacio. O sea, yo siempre he comentado que un poco los transaturninos son como las columnas zodiacales. O sea, son como 3 elementos que están situados, que son rígidos. Entonces, evidentemente, hay elementos que cuando están cerca de una de estas columnas, pues reafirman o exageran sus características en un sentido o en otro. Por ejemplo, yo tengo la carta al Sol en cuadratura con Urano. Entonces, las características del Sol en cuadratura con Urano, tengo el Sol en Capricornio, Urano en Libra, las características de Urano están destacando un elemento que ya está presente en la carta. Lo que hace es acusar en un sentido determinado lo que representa la relación entre el Sol y Urano. Cuando estamos viendo a Mercurio en mi carta, que se encuentra en cuadratura con Plutón, pues eso no cambia las características de Mercurio, ni cómo está No, determinado sí. en la carta. Sí, lógicamente, Lo que además, hace, lo que hace, lo que hace Plutón es que le pone un exponente. O Neptuno, por ejemplo, si está con el que de hecho está, o sea, en conjunción con Venus y Júpiter en la casa séptima, ¿de acuerdo? En mi casa séptima, pues que representa Neptuno colocado allí. O sea, varía cualitativamente lo que representa una conjunción de Júpiter y Venus, el hecho de que esté en conjunción con Neptuno. No, lo único que hace es que exagera esa unión en un sentido determinado. Con lo no, y cual, si yo aparte, quito ese elemento, no va a variar sí, la sí, y lectura, aparte es que los astrólogos salvo... clásicos llegaban a buenas conclusiones sin necesidad de estos planetas, es decir, el resultado y la respuesta está ya con los 7 clásicos. Pero Pero es sí es que, cierto que estos planetas, eh, no sé si una forma más rápida, de una forma más, cuando los entiendes también en su funcionamiento, pues dices, uy, pues por aquí hay algo, por aquí tal. Luego ya efectivamente te metes en astrología clásica y llegas al motivo ya. Y eso quizá ha hecho precisamente la irrupción de estos planetas que la astrología clásica en su momento no haya sido estudiada convenientemente. Porque claro, estos planetas daban una información que es como ir por el camino más corto, ¿no? En algunas cosas, no el correcto, sino el más intuitivo, el más rápido para llegar a un resultado que al final le convence al que lo escucha, ¿no? Y entonces te dice, pues sí, sí me siento identificada con eso que me cuentas. Ahora, ordena mucho el tiempo también, a nivel de astrología más de salón, como se dice, son planetas que también hay otro tipo de ciclos a nivel de tránsitos, por ejemplo, y en Mundana funcionan muy, muy bien estos planetas. O sea, eso sí es cierto. cierto. De todas maneras, cuando nosotros estamos hablando de los transaturninos, estamos hablando de elementos que además, no es lo que te iba a comentar. Por ejemplo, en el texto de Dorotea, ¿de acuerdo? En donde habla de lo que podemos observar en la expresión de determinados planetas, pues se refiere a Ceres, se refiere a Vesta, se refiere a Neptuno, ¿de acuerdo? Se refiere a Urano, ¿de acuerdo? Que evidentemente se refería a ellos en la lengua de Doroteo, que no era el latín, que no era la de los dioses, o sea, utilizaba esos términos en griego, ¿no? Se refería no a Neptuno, sino a Poseidón, y se refería a Hades, sino a Plutón. Pero que me vengo a referir que también existe una lectura mitológica que lleva a una comprensión, podríamos decir, alegórica, ciertas condiciones que están vinculadas a la astrología antigua. Lo que no podemos hacer es corromper un lenguaje saltándonos su nivel de categorías, ¿no? O sea, yo estudié filosofía. Uno de mis maestros fundamentales, una de las personas que me influyó fue Gustavo Bueno y su teoría del CR categorial, en donde él venía a decir lo de Sócrates. O sea, tú no puedes mezclar churras con merinas. No puedes mezclar lo cualitativo con lo cuantitativo. Las cosas tienen que estar separadas, tienen que estar articuladas para que tengan un sentido. Pues en el ámbito de la astrología, eso lo hemos perdido en los últimos tiempos. O sea, la diferencia que hay entre cualidades y cantidades. O sea, por eso es tan importante cursos como los que tú estás haciendo
como el que tú propones, en el que hablas de dignidades accidentales y dignidades esenciales, y en donde se ve claramente, ¿de acuerdo?, la diferencia que hay entre esencia y existencia, y la diferencia entre calidad y cantidad, o entre valor y precio, es lo que decía Antonio Machado, ¿de acuerdo?, de Juan de Mairena, decía, tonto, necio es aquel que confunde valor y precio. Y eso es lo que pasa mucho en la astrología, que se confunde la dignidad accidental con la dignidad esencial y se piensa que la dignidad esencial va a manifestar elementos de una determinada manera, cuando muchas veces la dignidad accidental hace que planetas a priori indignos pues se expresen de una manera conspicua. Y te vienen astrólogos modernos diciéndote, bueno, Cassius Clay, el gran boxeador, el mejor peso pesado de todos los tiempos, pues tiene a Marte en Tauro. Claro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y hay gente que te viene diciendo, y bueno, y Galileo, pues tenía Mercurio en Piscis. ¿Qué quiere decir eso? Newton tenía a Mercurio en Sagitario. Y, por ejemplo, nosotros estamos hablando en Logos Astrológico de los 6 astrólogos a los que ya he entrevistado, ¿de acuerdo? Pues 3 tienen Mercurio en Sagitario en detrimento. Una no diferenciación, una no comprensión acerca de lo que hay de diferencia entre la calidad y la cantidad nos lleva a malentender esa estructura maravillosa, ese ecosistema estupendo que es el ecosistema del zodiaco y del sistema horoscópico. En donde, por ejemplo, una recepción entre 2 planetas puede hacer de 2 planetas indignos desde el punto de vista aislado, los puede hacer conspicuos en su manifestación cualitativa y además pueden venir apoyados por el hecho de tener una posición mundana, es decir, una exposición a través de su cualidad accidental que los haga muy, muy preeminentes. O sea, Kobe Bryant, por ejemplo, pues el baloncestista que murió en el accidente de helicóptero a principios de año con el eclipse de Capricornio, ¿de acuerdo? Pues tenía a Marte en Libra, en la casa décima, en conjunción con Venus. Entonces, Marte en Libra, que él era un superguerrero, era un hombre... Siempre les puedes devolver la pelota, ¿de acuerdo?, a los astrólogos psicológicos. Cuando, por ejemplo, ves el caso de Kobe Bryant, sin ir más lejos. ¿Cómo es una luna en Tauro como la de Kobe Bryant? ¿Cómo tendría que ser? Pues una persona que le gusta comer, una persona perezosa, una persona lenta, una persona hasta cierto punto pues autoindulgente. Pues Kobe Bryant no. O sea, Kobe Bryant es todo lo contrario. Era un individuo que se levantaba a las 5 de la mañana, súper espartano, con una disciplina férrea. La gente dice, eso es una luna en Capricornio. Eso es una luna en Capricornio. Pues no. Pues tiene una luna en Tauro. Y tiene a Júpiter en Cáncer, una recepción mutua. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo nosotros damos cuenta de esto que está pasando? A través de las dignidades, comprendidas las dignidades, como un sistema equilibrado, en la cual los planetas se relacionan entre sí a través de los signos, según unos marcos protocolarios, que hacen que la expresión de esos planetas se muestre de una manera determinada o de otra. Si a eso le sumas la enorme riqueza del sistema visual que nos permite a través de los ciclos sinódicos y a través de las relaciones con los ángulos y a través del principio de orientalidad y occidentalidad, todo lo que está implicado en toda esa manifestación en el mundo, pues tienes un sistema que vence en absoluto cualquier resistencia a la hora de dar cuenta de los más variados matices de la expresión humana. Hay que tener en cuenta además otro factor, que nosotros cuando estamos mirando la carta, como que tú estabas comentando de los gemelos, ¿no? Cuando nosotros estamos mirando la carta, estamos viendo el ambiente de la persona. Estamos viendo lo que la persona es, sino aquello que aparece en el entorno de la persona. O sea, la carta describe el entorno de la persona. Y hasta cierto punto esta persona elige, ¿de acuerdo?, encarnar o identificarse con el regente del ascendente o con un planeta que tenga fuerza en el ascendente, y a través de ese proceso se articula todo lo demás. Pero lo que nosotros estamos viendo en la carta es el entorno de la persona en función del momento en el que nació.
la articulación de ese sistema a lo largo de la vida hace que dos personas que hayan nacido en el mismo momento tengan expresiones completamente diferentes a lo largo de su vida, sin que eso conlleve absolutamente ningún tipo de incongruencia respecto del sistema tal y como se entendía en la antigüedad. Tal y como se entendía en la antigüedad. A nosotros que hacemos horarias, que dos cartas horarias idénticas pueden dar respuestas totalmente diferentes. ¿En función de qué? En función de que las preguntas sean distintas. Claro. Entonces, dos cartas natales pueden ser idénticas y la respuesta que nosotros le damos a la persona puede ser muy distinta porque no viene la misma persona. Porque no viene la misma persona. La pregunta cambia. Por lo tanto, el organigrama cambia. Vas a dar la misma interpretación a un evento ocurrido el 5 de enero del año 1971 o que a la interpretación de mi carta que nací el 5 de enero del año 1971. Claro. No tiene ningún sentido. La mayor parte de las objeciones que se ponen a la astrología clásica o a la astrología en términos absolutos parte del absoluto desconocimiento acerca de cuáles son las reglas en las que nosotros nos basamos, de las cuales la más importante de todas tiene que ver con la esencia, y la esencia con las unidades esenciales y con el hecho de que nosotros no especulamos con signos, sino que orientamos la acción o tratamos de dar cuenta de ella prognósticamente y diagnósticamente a través de los planetas. Y la relación de los planetas con los signos y de los signos con los lugares nos da toda esta inmensa riqueza. Bueno, Albert, creo que ya Sí. podríamos dar por terminada la charla. La verdad es que ha sido muy interesante. Y se quedan muchas cosas por decir, porque yo se me ocurre muchísimo más que... Pero... Bueno, mi Mercurio en Sagitario tiene tendencia además a recordarse, ya lo sabes. Ya hemos tenido más de una conversación y tiende a desbordarse. De todas maneras, pues evidentemente para mí, yo espero que tengamos una colaboración larga y que conversemos y estemos en contacto pues muchas veces, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Y evidentemente Logos Astrológico pues es tu casa. Vale, muchísimas gracias por invitarme. Ha habido una buena recepción en tu casa. Sí. Va a haber una recepción mutua por algún lado. Bueno, Albert, pues muchísimas gracias. ¿Vale? Nada, pues ha sido un